Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por aquí. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una pareja que ha dado muchísimo de qué hablar, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír, y hasta quizás derramar una que otra lagrimita. Sí, hablamos de Hande y Kerem, los protagonistas de Senkalkam, y más allá de la serie, de la química innegable que traspasó la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en esos rumores, en esas pistas, en esas pruebas que nos hacen pensar que el amor es inevitable. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, análisis y por supuesto, mucho amor. Gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, de pasión, y de un romance que para muchos fue mucho más que una simple estrategia de marketing. Desde el momento en que se anunció su participación en Senkalkam, la expectación era palpable. Dos de las estrellas turcas más queridas, juntos en una comedia romántica. ¿Qué podía salir mal? Pues nada, absolutamente nada. La serie fue un bombazo. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química arrolladora entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Y claro, los fans, que somos detectives de primera clase, no tardamos en empezar a recopilar pruebas. Una de las primeras cosas que llamó la atención fue su conexión fuera del set de grabación. Empezaron a pasar más tiempo juntos, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales. Viajes, cenas, reuniones con amigos, parecían inseparables. Y no eran las típicas fotos promocionales que las celebridades suben para promocionar un proyecto. No eran fotos naturales, espontáneas, que transmitían una complicidad genuina. ¿Recuerdan ese viaje a las Maldivas? ¡Ay, las Maldivas! Ese viaje fue la confirmación para muchos de que Hande y Kerem eran algo más que amigos. Aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, las fotos que publicaban, aunque individualmente, revelaban que estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo. El mismo paisaje, la misma luz, la misma magia. Los fans se volvieron locos comparando cada detalle, cada sombra, hasta el ángulo del sol. No se les escapó nada. Se crearon incluso cuentas de Instagram dedicadas a recopilar estas pruebas y a analizarlas con el ojo de un experto forense. Era fascinante ver cómo la gente unía los puntos. Y luego estaban las entrevistas. Ah, las entrevistas. Esos momentos en los que, sin querer queriendo, se les escapaban miradas cómplices, sonrisas tímidas y comentarios que hacían referencia a su relación. En una entrevista, por ejemplo, le preguntaron a Kerem qué era lo que más le gustaba de Hande, y él respondió, con una sonrisa que lo decía todo, su energía, su positividad, su talento, y muchas cosas más. Muchas cosas más. ¿Qué querrá decir con eso? Esa respuesta, mis amores, generó un debate interminable en las redes sociales. ¿A qué se refería Kerem con ese muchas cosas más? ¿Su sentido del humor? ¿Su inteligencia? ¿O algo mucho más íntimo y personal? La imaginación de los fans voló, creando todo tipo de teorías y escenarios. Hande, por su parte, también se deshacía en elogios hacia Kerem. Destacaba su profesionalismo, su sentido del humor, y su capacidad para hacerla sentir cómoda y segura. En varias ocasiones, se refirió a él como su mejor amigo, y su compañero de aventuras. Pero, ¿acaso no es así como empiezan las mejores historias de amor? La línea entre la amistad y el amor, mis amores, es muy delgada, y a menudo cuesta trabajo diferenciarla. ¿Acaso Hande y Kerem no se estaban engañando a sí mismos, negando lo que era evidente para todos los demás? Otro detalle que no pasó desapercibido para los fans fue la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos personales. Hande siempre estaba presente en los estrenos de las películas de Kerem, y Kerem no se perdía ninguna de las campañas publicitarias de Hande. Se animaban, se felicitaban y se mostraban orgullosos el uno del otro. Un apoyo incondicional que para muchos era una señal de que su relación iba más allá de lo profesional. Era como si se estuvieran diciendo el uno al otro, estoy aquí para ti, pase lo que pase. Te apoyo en tus sueños y en tus metas.
Ese tipo de apoyo, mis amores, es fundamental en cualquier relación, ya sea de amistad o de amor. Pero claro, como en toda historia de amor, también hubo momentos de incertidumbre y especulación. Hubo rumores de rupturas, de celos, de conflictos. La presión mediática era enorme y era comprensible que quisieran mantener su relación lo más privada posible. Sin embargo, incluso en esos momentos, su conexión era evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos seguían transmitiendo la misma complicidad y el mismo cariño. Los tabloides turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no dudaron en explotar estos rumores, publicando artículos y fotografías que alimentaban la especulación. Se hablaba de infidelidades, de discusiones acaloradas y de crisis de pareja. La presión era insoportable. Recuerdo especialmente un momento en el que, en medio de los rumores de ruptura, Hande publicó una foto en su Instagram en la que aparecía abrazando a Kerem. No había palabras, no había explicaciones. Solo una foto que hablaba por sí sola. Una foto que confirmaba que a pesar de los altibajos, su amor seguía intacto. Esa foto, mis amores, valió más que 1000 palabras. Silenció los rumores y demostró que a pesar de las dificultades, su amor era más fuerte que nunca. Fue un gesto de valentía y de autenticidad. Y luego llegó la confirmación oficial. Después de meses de especulación, Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación. Lo hicieron de una manera discreta, pero contundente. Publicaron fotos juntos en sus redes sociales, tomadas durante un viaje a Estados Unidos. Fotos en las que se les veía felices, enamorados y despreocupados. La noticia corrió como la pólvora. Los fans celebraron su amor a lo grande, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Fue un momento de alegría y de euforia para todos los que habíamos seguido su historia desde el principio. Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su amor inspiró a muchos y demostró que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Se les veía radiantes, felices y enamorados. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales y compartían momentos íntimos con sus fans. Parecía que su cuento de hadas iba a durar para siempre. Y aunque lamentablemente su historia de amor llegó a su fin, el recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón de sus fans. Su química en Senkalkam sigue siendo inolvidable y su conexión personal sigue siendo evidente en las entrevistas y apariciones públicas que han hecho por separado. Aunque su relación amorosa haya terminado, su amistad y su respeto mutuo parecen intactos. Y eso, mis amores, es algo que vale la pena valorar. Por supuesto, después de la ruptura, el silencio fue su mejor aliado. Ninguno de los dos habló directamente sobre los motivos de la separación. Mantuvieron un perfil bajo y se centraron en sus proyectos profesionales. Pero como siempre, los fans no se quedaron de brazos cruzados. Empezaron a analizar cada publicación, cada comentario, cada gesto, en busca de pistas que revelaran qué había pasado entre ellos. El silencio, mis amores, a veces es más elocuente que las palabras. Y en este caso, el silencio de Hande y Kerem alimentó aún más la especulación y el misterio. Algunos creen que la presión mediática fue demasiado grande. Otros que sus agendas profesionales no les permitieron dedicarle el tiempo necesario a su relación. Y otros simplemente que el amor se acabó. Pero sea cual sea la razón, lo cierto es que su ruptura dejó un vacío en el corazón de sus fans. Fue como si se hubiera roto un sueño, una ilusión. Muchos fans se sintieron desolados y decepcionados. Pero, ojo, que aquí viene lo interesante. Últimamente han surgido rumores de una posible reconciliación. Han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo. Han intercambiado likes y comentarios en sus redes sociales. Y lo más importante, han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro. ¿Será que el amor está volviendo a florecer? El misterio se profundiza. Estos pequeños gestos, estas coincidencias, han desatado una ola de esperanza entre los fans. ¿Será que Hande y Kerem se están dando una segunda oportunidad? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que la química entre Hande y Kerem es innegable. Su conexión es palpable y su amor, aunque haya pasado por altibajos, sigue presente en el corazón de sus fans. Incluso después de la ruptura, cuando se les ha preguntado por el otro, siempre han respondido con cariño y respeto.
Nunca han dicho una palabra negativa el uno del otro. Eso, mis amores, dice mucho de la clase de personas que son. Y es que al final, ¿quién sabe lo que depara el futuro? Quizás Andy y Kerem vuelvan a estar juntos, o quizás sigan caminos separados. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Y nosotros como fans seguiremos apoyándolos y admirándolos, tanto en lo profesional como en lo personal. Porque al final, lo que importa es el amor, la felicidad y la realización personal. Debemos recordar, mis amores, que son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Así que, mis amores, después de este recorrido por la historia de amor de Andy y Kerem, podemos concluir que, aunque su relación haya terminado, su impacto en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus fans sigue siendo enorme. Su química en Senkalkam fue innegable, su amor fue apasionado y su ruptura, dolorosa. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y quizás, solo quizás, esas cenizas vuelvan a encenderse algún día. Y si no, que cada uno encuentre la felicidad por su lado. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia de amor que nos ha hecho suspirar, reír y hasta llorar. Esta historia, mis amores, es un reflejo de la vida misma. Un cuento de hadas que se hizo realidad, un romance apasionado que llegó a su fin y una esperanza de reconciliación que aún persiste. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Andy y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si son team, reconciliación, o team, cada uno por su lado. No se corten y cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mis amores, que el amor es un misterio que vale la pena vivir, aunque a veces nos rompa el corazón. Hasta la próxima. Chao, chao.